Pues permítame. Pues siempre estableciendo esta situación de la conexión que tienen unos con otros los bienes, ya establecimos que pueden ser singulares o universales. Aquí estamos viendo que la conexión es entre los bienes, por eso así es la clasificación. Por su jerarquía, ese es el ejemplo que les estaba colocando. Por su jerarquía, los bienes pueden ser principales o accesorios. Y les estaba diciendo que hay una regla general del derecho civil que establece que todo lo accesorio sigue a lo principal. Esto tiene un fundamento, ese es un principio general del derecho civil, un principio fundamental. Y se recuerdan que les había dicho que el derecho civil tiene principios propios. Entonces, este es uno de los principios propios del derecho civil, que siempre se sigue, lo accesorio sigue siempre a lo principal. Un ejemplo aquí se le puede colocar un ejemplo para que veamos la importancia de esta situación. Por ejemplo, si nosotros vemos una casa, un bien inmueble, una construcción, al momento de que se haga, por ejemplo, una contratación entre particulares, donde se esté vendiendo como bien principal una casa de habitación, pues lo accesorio sería todo lo que depende, ¿verdad? Por ejemplo, las lámparas de la casa, el, las lámparas de la casa, las ventanas, las puertas. Y, por ejemplo, nosotros venimos y yo le digo a Jefferson, Jefferson, yo le voy a vender mi casa en 200.000 quetzales porque tengo una necesidad y necesito ese dinero. Y Jefferson me dice, sí, yo acepto y le doy los 200.000 quetzales, hacemos la contratación, se realiza el contrato mercantil, pero yo digo, bueno, yo le dije que le iba a vender la casa. Voy a quitar, por ejemplo, todo lo que tiene mi casa ya incorporada, las puertas, las ventanas, porque yo le dije la casa, pero no todo lo demás. Eso no puede ser así, porque según el derecho civil, todo lo accesorio sigue a lo principal. Por eso es importante que entendamos estas diferencias entre bienes principales y bienes accesorios. Es cierto que el bien de mayor importancia es la casa, ¿verdad? La infraestructura, pero todo lo accesorio, los ornamentos, las lámparas, son parte de esa estructura y de la casa que él vio que quería comprar, por ejemplo, Jefferson, y no la pueden quitar posteriormente lámparas y todo solo para que él la compre, ¿verdad? Eso no es así. Incluso, por ejemplo, si hay personas que se dedican a ser agentes inmobiliarios o a enseñar casas, van y enseñan una casa y le dicen, esta es la casa que vendemos. La casa tiene lámparas, tiene ventanas, y ya cuando le entregan la casa no tiene nada de eso, eso no puede ser así, porque todo lo accesorio sigue a lo principal. Esto lo vemos, por ejemplo, vamos a leer el artículo 447 para entender esto. Veamos. Catherine, Catherine Andrea Nicole, leamos por favor el artículo 447, 447. Ahorita, licenciado. 447 del Código Civil. Artículo 447, parte integrante. Es parte integrante de un bien lo que no puede ser ocupado sin deteriorar o alterar el mismo bien. Y leamos también el artículo 449. Artículo 449, accesorios. Es accesorio del bien todo lo que está aplicado permanentemente a su fin económico y se halla en una relación que corresponde a ese fin. La separación temporal de los bienes no les hace perder su calidad. Gracias. Y esta cuestión era lo que les estaba explicando, ¿verdad? Que es accesorio, definitivamente lo que está aplicado a ese bien y tiene un fin económico y tiene relación con el principal. Eso depende del principal. No puede existir el accesorio sin el principal. Eso sería los bienes accesorios. Y la cuestión que yo les estaba diciendo de este principio general está contenido en el artículo 450 del Código Civil. Aquí nos establece cuáles que siempre van a seguir la condición del principal, ya sean integrantes o accesorios, siempre van a seguir la condición del principal. Si, por ejemplo, se pierde el bien principal, se pierde también lo accesorio. Eso es lo que nos está estableciendo el Código Civil. Siempre lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Este es un principio del derecho civil que está contenido en el artículo 450 del Código Civil. Jefferson, démosle lectura, por favor.
Jefferson Marroquín. Démosle lectura al artículo 450, por favor. Creo que no funciona su micrófono. Bueno, Chilita, disculpe, no tengo mi ley cerca, Está bien, solo estoy entrando los artículos. está bien. Vamos a ver, ¿quién? Meredith puede tomar la palabra. Traten de comprar, si no tienen todavía su código civil, traten de comprarlo. Es bueno que estén haciendo anotaciones de una vez en su ley. Hay algo muy importante que a mí me decían antes de que nos dé lectura Meredith, de que siempre me decían cuando yo estudié para mi examen técnico profesional. Lo que uno va a tener, incluso cuando ustedes vayan a litigar, lo que van a tener a la mano es el código civil. Cuando lleguen, por ejemplo, algunos sus clientes, lo que ustedes van a tener a la mano es el código civil. Entonces, esta es su herramienta de trabajo. Entonces, la ley es su herramienta de trabajo, es lo que ustedes tienen que tener a la vista y si quieren hacer anotaciones, háganlas en su código civil, eso les va a servir para más adelante. Yo, por ejemplo, este código civil lo tengo desde que estudié en la universidad y me ha servido. Las reformas se las voy colocando, ¿verdad? Pero las anotaciones que yo tengo me sirven para estudiar y para seguir analizando las temáticas. Entonces, Mérito, podemos darle lectura gratis. Condición de integrantes y accesorios. Las partes integrantes y los accesorios de un bien siguen la condición de este, salvo los casos en que la ley o el contrato permita su diferencia. Gracias. Aquí les estaba diciendo yo siempre que regularmente en derecho, esta es una frase que yo se la repito mucho a mis estudiantes, toda regla tiene excepciones. Y aquí nos está diciendo que pues existen excepciones de este principio. Pero esas las vamos a estudiar ya cuando entremos a esta temática. También les coloqué como ejemplo el artículo 687 y 688 del Código Civil. 687 y 688 del Código Civil que nos establece la cuestión accesoria, la cosa accesoria. Por ejemplo, aquí Dicta, nos establece, sí, puede tomar la palabra. disculpe, ¿por dónde vamos? Es que me quedé atrás. Ah, no se preocupe, ahorita estamos hablando en relación a los bienes, la clasificación doctrinaria de los bienes por la conexión de unos a otros y la clasificación, subclasificación de por su jerarquía, que pueden ser principales o accesorios. Y Ah, siempre ah, siguiendo la condición de principal y accesorio, estamos en el artículo 687 del Código Civil, que nos establece la cuestión de accesorio, cuando un bien es accesorio. Solo les voy a dar lectura a este artículo porque esto es un ejemplo. En la pintura, escultura y bordado, en los escritos impresos, grabados y litografías, se estima por accesorio la tabla, el metal, la piedra, el lienzo, el papel o el pergamino. Ahora, les voy a colocar un ejemplo de esta situación para que veamos lo trascendental de esta situación. Por ejemplo, vengo yo y le digo a alguien que sea pintor en esta situación. Ah, yo tengo este lienzo, se lo voy a prestar, yo soy la dueña de este lienzo, esto es lo accesorio. Viene él y hace una pintura que posteriormente se determina que vale millones, ¿verdad? Aquí lo principal es la pintura que se realizó, que el artista realizó, aunque el lienzo sea mío, porque el material tal vez es mío, eso no quiere decir que lo principal siga siendo la pintura, ¿verdad? Eso es lo importante. La pintura que se realizó y el autor que la realizó, ¿verdad? Eso sería para que entendamos la diferencia entre lo principal y lo accesorio y cómo puede realizarse en las contrataciones. Vamos a la siguiente subclasificación. Y si se dan cuenta, eso sí es la relación, porque lo accesorio siempre va a depender de lo principal, por eso es la conexión que tienen unos con otros. En cuanto a su tráfico mercantil, pueden ser, ya que sea que estén dentro del comercio o fuera del comercio. Esto ya lo analizamos en las clases, entonces, y ya vimos los artículos que se relacionan. Incluso ustedes me dieron ejemplos, por ejemplo, los órganos humanos que no pueden ser objetos de tráfico mercantil. Otro ejemplo es cuestiones que no sean comerciales, drogas, por ejemplo, estupefacientes. Ustedes me dieron el ejemplo de bienes públicos, por ejemplo,
cuestiones históricas, todo eso ustedes ya me lo dieron de ejemplo, de bienes fuera y dentro del comercio, ¿no? Entonces eso nosotros ya lo analizamos. Como cuarta subclasificación, el autor nos establece los bienes pueden clasificarse en bienes de conformidad con la persona que sea titular de ese bien. Y aquí hay dos clasificaciones, están los bienes del Estado y los bienes de los particulares. Para establecer esta diferenciación, vamos a constituirnos en el artículo. En el artículo 457 del Código Civil. Aquí nos establece los bienes que son de propiedad del Estado y los bienes que son de particulares. Yo les voy a decir dónde están los de particulares. Los de particulares nosotros los encontramos en el artículo 460 del Código Civil y en el 456, 457 están los bienes del Estado. Como la clasificación, incluso esta clasificación es legal y nos establece, igual que el autor, de conformidad con la relación a las personas que pertenezcan, los bienes se clasifican en bienes del Estado y bienes de particulares. Antes de darle, vamos a darle lectura nada más al artículo 456 del Código Civil. Permítame. Fernando Aguilar, me hace favor de darle lectura al artículo 456 del Código Civil. Y aquí voy a necesitar que tengan a la vista la Constitución Política de la República de Guatemala, porque ahí nos establece cuáles son los bienes del Estado, cuáles son bienes que se consideran del Estado. Esos no son de particulares, no pueden ser propiedad de particulares, son bienes del Estado. Veamos primero, leamos el artículo 456 y tengan a la mano su Constitución Política en el artículo 121 de la Constitución. Aquí en el artículo 456 relacionen el artículo 121 y el artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí hay una pregunta que les pueden realizar en privado, pero después se las voy a explicar cuando entremos al artículo 122 de la Constitución Política. Veamos el artículo 456, por favor. Leámoslo. Vamos a ver a quién le dije que leyera, solo para ver. Sergio Sea. Les estaba diciendo que a mí me interesa que estén poniendo atención en las clases. Sí, puede tomar la palabra, Sergio. Sí, es para leer el artículo 456. Así es, por favor. Mm. Dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Gracias. Para el efecto, en el Código Civil, los bienes se clasifican en bienes de uso común y eso también se relaciona mucho con esta situación del numeral 5 por su carácter de pertenencia. En bienes de uso común y bienes de uso no común, ¿verdad? En este caso de uso común son los bienes del Estado que podemos utilizar todos. Por ejemplo, las carreteras son bienes del Estado que utilizamos todos para conducirnos de un lugar a otro. Las calles también, los parques, todos podemos ir a un parque, no se nos puede negar el acceso. Son bienes públicos de uso común, todo lo podemos utilizar. Ahora les pregunto, ¿ustedes podrían utilizar un edificio municipal, que es un bien del Estado? Podemos nosotros utilizarlo y poner, por ejemplo, un comercio ahí. Licenciada, también se aplica, por ejemplo, como en el parque que la municipalidad otorga permisos para ventas. Sí, muy bien, exactamente. Ahí sí son permisos, ahí no hay ningún problema porque no estamos nosotros adquiriéndolo. Únicamente es un permiso que se está otorgando para que las personas puedan vender. Muy bien, eso es un buen ejemplo. Pero son bienes de uso común, todos los podemos utilizar. Pero, por ejemplo, ustedes en el edificio municipal, ¿podrían ustedes colocar un comercio en el edificio municipal, en la municipalidad? ¿Sí, Elisa? Creo que no, Lita, porque sería un bien nacional de uso no común. Muy bien. Nacional, estatal, son sinónimos de uso no común. Estos son bienes que no podemos utilizarlos todos. Son bienes del Estado.
Y aquí hay varios ejemplos que están, los ejemplos ustedes los encuentran en el artículo 458 del Código Civil y en el artículo 459 del Código Civil. Los de uso común incluso puede ser las aguas marítimas. Aquí el espacio aéreo también de las aguas marítimas, los lagos y ríos navegables, porque nadie nos puede negar, por ejemplo, el acceso al lago de Atitlán. Nosotros podemos entrar, incluso se utiliza para pesca, para lo que sea. Esos son bienes de uso común. Todos los podemos utilizar, por eso se consideran de uso común. Eh, entonces, en cuanto a la zona marítima territorial, solo esto es como ejemplo, en el numeral tercero, esto es para que ustedes lo tengan para su futuro, relacionen el decreto 20-76 del Congreso de la República. Aquí nos establece cuánto es lo que se considera zona marítima territorial. ¿Cuál dijo, Lica? Es el decreto 20-76 del Congreso de la República. ¿Cuánto se considera zona marítima territorial? Que son 12 millas náuticas. Esto es un poquito complicado de explicar porque las millas náuticas son diferentes a las millas normales que nosotros conocemos. Es una operación matemática la que se realiza, son un poquito más amplias, pero se les conoce como millas náuticas, son 12 millas náuticas las que se consideran como mar territorial en Guatemala, y esto está en este decreto, en el 20-76, ahí lo van a encontrar, solo para que lo sepamos. En el decreto 20-76. Entonces, estos serían bienes de uso común, todos los podemos utilizar. Ahora, los bienes nacionales de uso no común también se les denomina en la doctrina como de uso no común o especiales. Así colóquenlo en el artículo 459. Y aquí les están como, por ejemplo, los que están destinados al servicio del Estado. Edificios, por ejemplo, para tribunales de justicia, para los organismos del Estado, ministerios del Estado, todos estos edificios, pues definitivamente no pueden ser utilizados por todos nosotros como particulares. Son para los servicios del Estado. Agua, luz, electricidad, justicia, todos los servicios que nos proporciona el Estado. Los ingresos fiscales y municipales también es otro ejemplo. Esos nos estamos refiriendo a impuestos, ¿verdad? Definitivamente también nosotros no podemos decir que el Estado nos dé impuestos para asumir nuestros gastos personales. Esos son bienes, porque el dinero también es un bien, ya vimos. Es un bien que es definitivamente del Estado y de uso no común. El Estado lo utiliza para los fines estatales. Aquí hay varios ejemplos. Solo el sexto, en el sexto le vamos a poner, lo vamos a le dar lectura. Este es un ejemplo bastante clásico y es una pregunta bastante interesante también en privados, que son bienes que quedan vacantes. Lo vamos a estudiar también en procesos sucesorios, pero quiero que le den lectura al numeral 6 y aquí le vamos a colocar que esto en la doctrina se les conoce como bienes de mano muerta. Lick, disculpe, sería en el artículo 59, 459. Exactamente, Shirley. Ok. Artículo 459. En el numeral sexto, coloquémoslo que en la doctrina esta situación se lo conoce como bienes de mano muerta. Por ejemplo, en el examen les puedo poner una pregunta, y esto solo se los digo en clase. ¿Cuáles son los bienes, los que se conocen en la doctrina como bienes de mano muerta? Entonces, ahorita se los voy a explicar, le vamos a dar lectura y se los explico. Cristian, démosle lectura, por favor, al artículo 459 en el numeral sexto. Bienes, 459, numeral sexto. Los que habiendo sido de propiedad particular quedan vacantes y los que adquiere el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Gracias. Cuando un bien que es de un particular queda vacante, ¿cómo se nos puede ocurrir que puede suceder esto en la realidad de Guatemala? Les voy a colocar un ejemplo. Digamos que yo tengo una casa de habitación. Esta casa es mía, la casa donde habito es mía, es un bien inmueble.
Este bien inmueble que yo tengo, pues yo no tengo familia, no tengo papás, no tengo hijos, no tengo cónyuge, entonces no tengo a nadie que pueda responder, hermanos, nada, que podría acceder a este bien inmueble que yo tengo como una persona particular. Entonces yo fallezco y en el momento que yo fallezco, yo no tengo nadie que quiera adquirir este bien inmueble porque pues no tengo ningún heredero que pueda eh, tener acceso a tener la propiedad de este bien inmueble. ¿Qué ocurre en este caso? A este se le conoce como herencia vacante. Por eso nos establece, quedan vacantes. No hay nadie que pueda acceder a tener la propiedad de este bien que era mío como particular. O incluso puede que exista alguien, pero diga, no, yo no quiero nada de ella. No quieran esta herencia. Lo que sucede es que el Estado, como persona jurídica, nosotros ya estudiamos en Civil 1 que el Estado es una persona jurídica, el Estado va a ser el que va a adquirir la propiedad de estos bienes para destinarlo a sus fines. Eso es lo que sucede y por eso se les conoce como bienes de mano muerta o herencias vacantes. Cuando la persona fallece y nadie puede acceder a esa herencia, al Estado es al quien se le entrega esos bienes. Por eso así se les conoce. Entonces ya cuando les coloquen el examen ya saben la respuesta. ¿Qué son los bienes de mano muerta? Ustedes ya saben. ¿Qué son aquellos bienes que habiendo sido de propiedad particular quedan vacantes y el Estado los obtiene? Esos son los bienes Discul- de mano muerta, ¿sí? Disculpe, licenciada, ¿cómo dice que se llaman? No escuché bien. Bienes de mano muerte, así se les conoce en la doctrina. Sí, Cristian puede tomar la palabra. Ahorita, por ejemplo, en sus parciales, para dar respuesta a alguna pregunta de esa manera, podemos utilizar únicamente el artículo o si quiere que le desglosemos como con nuestras propias ¿Por qué? palabras. Sí, tendrían que decirme por qué. Porque, por ejemplo, si yo les pregunto qué son los bienes de mano muerte, explique qué son los bienes de mano muerte, coloque fundamento legal, sí me tendrían que colocar qué son los bienes de mano muerta, ¿verdad? Son aquellos que habiendo sido de propiedad particular quedan vacantes y los obtiene el Estado. Artículo 459, numeral 6 del Código Civil. Así se ve. Aquí les voy a explicar otra situación que también es pregunta de examen. ¿Ah? No, este se los explico después. Esto viene después en el tema de propiedad. Pero sí, esto sería la situación de que entendamos la diferencia entre bienes de uso común y bienes de uso no común. Para el efecto, estos artículos ustedes lean, porque aquí se los han listado cuáles son los que son considerados de uso común y de uso no común, y solo les estaba explicando los más relevantes, ¿verdad? Que pueden ser esos. Y el artículo 460 nos establece los bienes de propiedad privada, son los que pertenecen a las personas individuales y jurídicas que tienen un título legal. En Guatemala, ¿cuál sería el título legal? Constitúyense en el artículo 460 y ahí relacionan el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En Guatemala, ¿cuál sería un título legal, por ejemplo, para decir que nosotros somos propietarios de un bien inmueble? ¿Cuál creen ustedes que sería un título legal? ¿Una escritura, Alita? Muy bien, exactamente. El título de la propiedad es una escritura pública en la que consta un contrato de compraventa, una donación, lo que sea que se haya realizado, ¿verdad? Pero ese es el título legal. Regularmente nosotros como particulares a lo que tenemos acceso no es a la escritura en sí, que esa está en el protocolo de notario, ustedes ya lo van a aprender más adelante, sino a testimonios. Eso es a lo que nosotros tenemos acceso, que son copias que el notario legaliza. Pero eso es a lo que nosotros tenemos en nuestro poder. Si, por ejemplo, ustedes pudieran ver y hagan eso como ejercicio, vean, pregúntenle a sus papás que les enseñen las escrituras, no es para fines académicos, no, no para otra situación, para ver, ese es el título legal que ustedes tienen que los acredita como propietarios del bien inmueble. Solo como ejercicio podrían hacerlo para ver cómo son los títulos legales. Eso es en relación a los particulares y aquí les relacioné el artículo 39 porque ahí nos establece lo que es la propiedad privada, que es algo muy importante. Como particulares tenemos como derecho humano nuestra propiedad privada, pues, que podemos acceder a la propiedad de los bienes. Eso es como parte de un derecho humano.
Entonces, en el 460 relacionen el artículo 39. Y para finalizar, el artículo 461 del Código Civil nos establece, y aquí colóquenle como epígrafe, características de los bienes nacionales de uso común. Esas son características de estos bienes que son bastante importantes. Uno, son inalienables. ¿Alguien sabe qué significa inalienable? Primera característica es inalienable. Segunda característica es imprescriptible. Y tercera característica, pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes. Esas serían las características. Aquí vamos a hacer mano muerta o herencia vacante. Muy bien, exactamente, Mary. Viene de mano muerta. Exactamente. Pues entonces les estaba diciendo, es que quiero ver cuántos estamos conectados, 25. Entonces sería, sí, Sandra puede tomar la palabra. Lida, ¿cómo dijo que pusiéramos en el 461 características de los bienes? Nacionales de uso común. Esas son características, son inalienables, Gracias. son imprescriptibles y pueden aprovecharse de ellos todos los habitantes. Todos nosotros como particulares podemos aprovecharnos de ellos. Esas serían las características de los bienes nacionales de uso común. ¿Alguien sabe qué significa que un bien es inalienable? Sí, Luisa puede tomar la palabra. Es que no se puede vender ni quitar o dar a alguien más. Muy bien. No se puede transferir por ningún medio legal, ni vender, ni comprar, ni donar, ni de ningún tipo ceder, no se puede transferir. Eso significa que un bien es inalienable. ¿Qué significa imprescriptible? Lo vamos a ver en el curso, pero es un poquito complicado, pero solo se lo voy a decir. Imprescriptible significa que nosotros con el paso del tiempo podemos adquirir un bien inmueble. Por un plazo en el tiempo podemos adquirir derechos. Eso significa prescripción adquisitiva, o sea que podemos adquirir. Hay dos tipos de prescripción, después se los enseño, pero la prescripción adquisitiva significa que nosotros con el paso del tiempo podemos adquirir derechos. Y en el momento de que adquirimos un derecho con el paso del tiempo, estamos prescribiendo, o sea, es una prescripción adquisitiva. Y entonces los bienes del Estado tampoco son imprescriptibles. Nosotros no podemos adquirirlos por prescripción, por el plazo del tiempo. Eso significa. Y pues son aprovechables, o sea, lo sabemos. Eso sería en cuanto a las características. Antes de seguir, yo quería explicarles, veamos el artículo 121 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y aquí en el artículo 121 de la Constitución, en la literal A, relaciona el artículo 457 del Código Civil. Eso se relaciona con el artículo 457. Ya vimos cuáles son bienes del Estado. Y quiero que veamos una situación de las reservas territoriales del Estado. ¿Cuánto se reserva de territorio al Estado que pertenecen al Estado? Eso también son bienes del Estado porque pertenece al Estado. Y aquí vamos a analizar una situación que ocurre en la realidad guatemalteca. Jefferson, leamos por favor el artículo 122 de la Constitución. De la Constitución Política de la República de Guatemala. Artículo 122. No recuerdo quién le di la palabra. Elisa Analí. Démosle lectura, por favor, al artículo 122 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Reservas territoriales del Estado. El Estado se reserva el dominio de una faja terrestre de 3 kilómetros a lo largo de los océanos, contados a partir de la línea superior de las mareas,
de 200 metros alrededor de las orillas de los lagos, de 100 metros a cada lado de las riberas de los ríos navegables, de 50 metros alrededor de las fuentes y manantiales donde nazcan las aguas que surtan a las poblaciones. Se exceptúan de las expresas reservas los inmuebles situados en zonas urbanas y los bienes sobre los que existe derechos inscritos en el registro de la propiedad con anterioridad al 1 de marzo de 1956. Los extranjeros necesitarán autorización del Ejecutivo para adquirir en propiedad inmuebles comprendidos en las excepciones de los dos incisos anteriores. Cuando se trate de propiedades declaradas como monumento nacional o cuando se ubiquen en conjuntos monumentales, el Estado tendrá derecho preferencial en toda enajenación. Gracias, Elisa. Vamos a dejarlos ahí. Si nos damos cuenta en esta situación, lo que nos está estableciendo es cuáles son las reservas territoriales del Estado, es decir, el territorio que se considera del Estado desde la línea de la marea son 3 kilómetros a lo largo. Eso sería cuando se trate de océano. Esto sería desde la marea, donde llega la marea, hasta 3 kilómetros en el territorio. Ahora yo les pregunto, en la tierra, digamos, hablando coloquialmente, les pregunto, ¿ustedes no han visto que hay personas que tienen viviendas a la orilla del puerto San José o del lago de Atitlán? Que aquí nos establece que es del estado a 200 metros alrededor de las orillas de los lagos. ¿Conocen a alguien que sea propietario de algún bien inmueble? Y son 3 kilómetros y 200 metros alrededor de orillas y lagos. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Por qué es que estas personas tienen esos bienes inmuebles? Les voy a explicar esto, lo último que les explico, vamos a finalizar la clase, solo para que tengamos noción de esta situación. Estuvimos conectados 25. Entonces vamos a ver cuántos son los que se examinan en el primer parcial para estar pendiente de esta situación. Les estaba explicando. ¿Qué sucede en este caso? Lo que sucede es que las personas, por ejemplo, que tienen una casa enfrente del puerto, no son dueños de la tierra, del suelo. Eso es estatal. Ellos son dueños de la construcción porque realizan un contrato de arrendamiento con una institución del Estado, que es la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado, lo que se conoce como OCRET. Eso lo pueden poner aquí en el artículo 122, incluso puede ser pregunta de examen, colóquenlo ahí. Está la Ley de Reservas Territoriales del Estado y ahí regula la Oficina de Control de Reservas Territoriales del Estado. Entonces, en este caso, lo que sucede es que las personas tienen un contrato de arrendamiento de la construcción. Ellos son dueños de la construcción, más no del suelo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien les dice, te voy a vender mi casa que está en el puerto? O le llegan con ustedes como notarios unas personas y les dicen, dice que yo le voy a comprar a él una casa que tiene a la orilla del puerto San José. ¿Ustedes realizarían ese contrato? Sí. Muy bien, pues trabajo, ustedes realícenlo, pero realícenlo bien. Aquí sí se puede realizar una compraventa, pero lo que se vende son las mejoras, así se lo conoce, compraventa, eso colóquenlo en el artículo 122. Lo que se vende son las mejoras, es decir, la construcción es lo que se está vendiendo, porque definitivamente la cuestión territorial es del Estado, eso se lo reserva el Estado. Lo que se está vendiendo entre los particulares son las mejoras que se han realizado, es decir, la construcción. Entonces, si se puede, es un contrato de compraventa de mejoras, así es como se denomina, y para el efecto, incluso ustedes pueden ver lo que es la ley del OCRED y la Oficina de Reservas Territoriales del Estado. Entonces, si yo les coloco en el examen un caso de que llegan dos personas y quieren realizar esta cuestión en la Reserva Territorial del Estado, la respuesta que ustedes tienen que colocar es que es un contrato de compra-venta de mejoras, porque es la construcción lo que se está vendiendo. Pero para que entendamos esta situación.
Voy a tomar captura. ¿Tienen alguna duda en relación a las temáticas que abordamos el día de hoy? Si se dan cuenta, ya terminamos lo que son la clasificación doctrinaria de los bienes. Ya vimos qué son bienes, cuáles son las condiciones para que sea considerado un bien y cuál es la clasificación doctrinaria y legal de los bienes. Y lo vimos con algunos ejemplos prácticos. En la próxima clase vamos a ver el patrimonio. ¿Qué se considera el patrimonio de una persona? Voy a tratar de abarcar esta situación y abarcar la clasificación de derechos reales. Entonces, por favor, en la próxima clase tratemos de estar todos. Igual yo tengo programado un laboratorio corto al final de la clase y los laboratorios cortos, solo los que aparecen en las capturas pueden entregar. Si alguien no aparece en la captura, aunque yo suba a Classroom el laboratorio, no pueden entregar el laboratorio. Solo los que estuvieron en clase pueden entregar el laboratorio. ¿Tienen alguna duda en relación a las temáticas que abordamos hoy? Voy a tomar una última captura. Listo. Permítanme. Ahí está. Entonces, damos por finalizada la clase. Sí, Lidia, puede tomar la palabra. ¿Cuándo hará el laboratorio? Dijo Lida, disculpe. Este miércoles Ok. tengo clase con ustedes y les voy a hacer un laboratorio corto. Regularmente no suelo avisarles, pero quiero ver cuántos se conectan el miércoles. Por eso les aviso hoy que voy a hacer un laboratorio corto el miércoles. Al final, en el transcurso de la clase, yo voy a ver cuándo lo realizo y cuándo tomo la captura, ¿verdad? Tienen que estar en la clase para tener acceso a contestar el laboratorio. Entonces, damos por finalizada la clase. Que pasen una bonita noche y éxito en su próximo curso. Feliz Feliz noche. Feliz noche. noche. Noche.